noches. Hoy en Qué grande es el cine vamos a ver la película El cebo de Ladislao Baida y creo que merece una explicación. La película es una coproducción hispano-suiza y el director es húngaro, Ladislao Baida, evidentemente. Pero Ladislao Baida es un hombre que se afincó en el cine español después de la guerra, que quiso ser español y sobre todo quiso ser un director de cine español. Aquí hizo pues probablemente las mejores películas de toda su carrera. No hay que recordar más que, por ejemplo, Carne de Orca, Marcelino Panivino, quizá una de las películas que mayor éxito han tenido dentro del cine español en todo el mundo. Mi tío Jacinto, creo que son casi 3 obras maestras las que vamos ya contando. Y El cebo, yo creo que El cebo es otra de las grandes obras maestras de Baida. Baida muere en el año 1965, rodando la película La dama de Beirut, y le sustituye su íntimo amigo y que fue ayudante personal suyo, también director de cine, Luis María Delgado. La huella que dejó Ladislao Baida en el cine español, yo no lo he llegado a conocer, por lo que han contado los que estuvieron cerca de él, pues es una de las más grandes que ha podido dejar un cineasta. Todo el mundo hablaba de su bonomía, de su carácter maravilloso y del enorme talento que derrochó a lo largo de muchos años. Hacer películas como Mi tío Jacinto, hacer películas como la que vamos a ver, El cebo, Marcelino Panivino, Carne de Orca y tantas otras películas, María Matrícula de Bilbao, etcétera, yo creo que está al alcance de muy pocas personas. Yo siempre he tenido la sensación de que si Ladislao Baida, en vez de recalar en España y hacer el cine aquí, en nuestro país, hubiera ido, por ejemplo, a Hollywood, pues sería un hombre del talento y de las películas y la filmografía de William Dieterle, de Robert Siodmak o, por qué no, de Fritz Lang, porque me parece que su cine, visto ahora con la perspectiva que da el tiempo, es el de un verdadero maestro, el de uno de los cineastas grandes con G mayúscula. El cebo, en este sentido, parte de una historia realmente magnífica del dramaturgo Dürrenmatt, que también participa en la escritura del guión con el propio Baida y con otro colaborador de ellos. Además de esto, el padre de Baida fue un gran guionista en Hollywood, escribió bastantes películas para Michael Curtiz, pero sobre todo lo que nos da ver esta película, creo para el que no la conozca, no es una de las películas más conocidas, es una especie de vuelta al perfume de lo que suponía hacer cine en los años 50 y con el talento y la sensibilidad que tenía un hombre como él. Pero para hablarnos hoy del cebo, de esta magnífica y singular película, con un prodigioso guión, está hoy con nosotros Horacio Valcárcel. Muy buenas noches, Horacio. Buenas noches. Horacio Valcárcel es uno de los extraños casos, yo creo que en la historia del cine a lo mejor solo se ha dado uno. Empezó como director, hizo su primera película después de estudiar dirección en la Escuela de Cine en Madrid. Esa película fue premiada en el Festival de la Juventud de Cannes, Miguelín, pero decidió cambiar y hacerse escritor cinematográfico. Como ustedes saben, casi siempre lo que ocurre normalmente es que uno empieza de guionista y termina en director. Ha escrito para el cine, para la televisión, series suyas súper conocidas han sido Verano Azul, Turno de Oficio, con Antonio Mercero, Farmacia de Guardia. Yo he tenido el privilegio de trabajar con él, de ser amigo suyo durante mucho tiempo, realmente es amigo de todos los que estamos hoy aquí, y hemos trabajado juntos en El Crack, en Sesión Continua, en la última película de Canción de Cuna, en series de televisión. Bueno, pero sobre todo yo creo que además de todo eso es un hombre que desde siempre le gustó mucho el cebo, siempre supo ver el gran talento de Baida, y creo que hoy, pues, aunque sea muy brevemente, nos puede introducir de una manera fenomenal esa película. Así que dinos algo de Baida y del cebo y de por qué ese impacto que te causó ya la primera vez que la viste. Bueno, muchas gracias por dejarme estar en vuestro estupendo cineclub, que me recuerda tiempos muy anteriores. Sí, habíamos comentado ya muchas veces, siempre que hablábamos de películas españolas y tal, yo te decía, a mí hay una que me gusta mucho, que es El cebo. El cebo, yo cuando la vi por primera vez, pues allá, por el 58, por el 59, la vi en un cine de barrio, y me sorprendió. Realmente no me parecía una película española, y yo creo que si decimos que es una película española, es la mejor película española que ha rodado un equipo extranjero en Suiza, porque salvo Rosa María Salgado, bien, es el Made in Spain, elegante y demás, el resto desde luego no suena español aquello por ningún sitio. Me impresionó entonces por su sencillez, por el ajuste de todas las piezas que intervienen en la película, esa especie de frialdad con que está, que no es frialdad en sí, es contenida la interpretación, está siempre en tensión la película y en equilibrio. Ahora, al verla, veo que se mantiene muy bien la película, porque es que estaba muy bien hecha. También se mantiene bien por una razón, no es película urbana, es película de ambiente rural. Y claro, pues el ambiente rural sigue siendo el mismo, los pueblos siguen siendo los mismos y demás. Bueno, en El cebo, que tú ya has dicho de Baida y demás,
yo lo que veo es un alarde desde el punto de vista, por ejemplo, de guión. Los otros aspectos, los intérpretes son de primera categoría todos, hay 2 alemanes y el francés, Michel Simon. Los elementos que tiene son muy pocos, pero de gran categoría, de primera calidad. Bueno, para mí lo que me sorprende y lo que me divierte mucho en el cebo es que la inteligencia de Dürrenmatt es que hace una versión para mayores de un cuento de terror infantil, que es Caperucita Roja. Si os dais cuenta, es una transposición exacta de La niña y el lobo. Claro, como es para mayores, pues el lobo tiene problemas psicológicos y es algo peor que un lobo, es un hombre frustrado con sus problemas familiares y demás. Luego hay más cosas en la película también, porque parece aparentemente sencilla, pero está también, como si dijéramos, la primera parte es, digamos, un suceso vulgar de todos los días. O sea, hay un hecho trágico, un suceso, interviene la policía, pero interviene de oficio, rutinariamente, de manera objetiva, fría y tal. Bien, y se resuelve el caso. Desde el punto de vista, digamos, burocrático, es caso resuelto. Hemos visto al inspector Mattei, que hace Heinz Rühmann, llevar, digamos, de acuerdo con la técnica policíaca, todo hasta el final. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces, debajo de este inspector, del comisario Mattei, cuando parece que el caso burocráticamente está solucionado, aparece la persona, el individuo. O sea, frente a la burocracia de la policía, de repente aparece el comisario como alguien que dice, no, siente piedad por sus víctimas. Y a mitad de película hay como un grito de auxilio de las víctimas potenciales que hacen que el inspector actúe entonces en plan individual. O sea, ya solo contra todos. Ya no tiene que amoldarse, digamos, a una rutina policial, sino que juega con elementos peligrosos, que es lo que da el título realmente a la película. Bueno, yo no sé, resaltaría en el cebo primero. Desde el punto de vista de la dirección, me parece que Bayda está en plena madurez del oficio, todos los elementos que conjuga los maneja a la perfección. La fotografía, me parece que es insuperable, la fotografía de Gerner, no la haría mejor nadie en ese momento. Y la película, digamos así, no le sobra ni le falta absolutamente, a mi juicio, un plano. Hay un elemento también importante que le confiere carácter, que es la presencia del bosque. La película empieza en un bosque y termina con un bosque. Y hay también una idea, incluso ya muy avanzada, como si dijéramos que hay como una preocupación de salvaguarda, de tipo... porque es que el bosque está como contaminado por la presencia de la carretera, que es la que une los asesinatos a través de los bosques. Entonces, viendo otra vez el cebo, yo me he acordado un poco de cierto pensamiento de los ascetas hindús que decían: el bosque es un lugar benigno hasta que el mundo llega a él. Bueno, y bueno, luego hablaremos de otras cosas. Está muy bien lo de la carretera, claro. Ahora, cuando veamos la película, lo vamos a recordar contigo. Fernando Méndez Leite, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A ti también te ha gustado siempre mucho Bayda, ¿no? Me gusta mucho Bayda, me parece uno de los grandes directores del cine español, puesto que desgraciadamente yo no he visto sus 11 películas húngaras, ni las películas que hizo en Londres, ni las películas que hizo en Portugal, antes de venir a España, ¿no? Porque él viene a España en el año 43 y hasta entonces había ya desarrollado una larga filmografía. Y por cierto, creo que es el momento de llamar la atención sobre lo mal que conocemos a este director y lo interesante que sería hacer un ciclo completo de Bayda, no solo de las películas españolas, porque tú has dicho que tal vez el Cebo y Marcelino, bueno, que las películas españolas de Bayda son las mejores, pero yo me temo que probablemente por ahí de esas que ha hecho antes tendrá 3 o 4 obras maestras como algunas de las que hizo en España. Desgraciadamente Horacio me ha pisado la idea de Caperucita Roja, que yo pensé que era mía. Estaba completamente convencido que yo había descubierto esto de que el cebo era Caperucita Roja, sobre todo porque está explicado en la primera secuencia del colegio, de la primera niña asesinada, en que se dice que la niña va a ver a su abuela 2 veces en semana y atraviesa el bosque, y efectivamente el asesino es el lobo feroz, está claro. Yo quería contar antes de empezar una cosa personal. Esta película es muy importante en mi vida. Me ha dado la peor noche de mi vida. Yo recuerdo cuando vi el cebo
ya muy mayor, ¿eh? Yo estaba en cuarto de bachillerato, con lo cual tendría 14 años probablemente. Vi esta película en el cine Salamanca y aquella noche no pude dormir de miedo. A mí no se me quitó para nada la imagen del gigante de la marioneta, del gigante de los erizos, y durante toda la noche estuve absolutamente aterrado con esa imagen. Para mí, el primer recuerdo que tengo del cebo es la película de más miedo que he visto en mi vida. Por supuesto que ahora ya no me da miedo, pero porque me han pasado otras cosas en la vida que me dan más miedo. Pero en aquel momento el cebo me dejó totalmente aterrado. ¿Puedo hacer una postilla? Sí, claro. Mira, yo recuerdo que cuando la vi también la vi en un cine de barrio y llevé a mis hermanos, que eran mucho menores que yo, les llevo 18 años o 20. Tenían unos 10 años ellos. Y cuando salimos del cine ya de noche hacia casa, lo digo por esto que dices tú del miedo, o sea, y es un valor de la película que realmente es una película terrorífica, vista a cierta edad, se me ocurrió silbar distraídamente los 2 o 3 compases que son el tema del gigante, del asesino cuando aparece, y mis hermanos se apretaban a mí y llorando decían, no silbes eso. Y días después solo, si estaban jugando lejos, yo silbaba esos 4 o 5 compases y venían corriendo. O sea que el terror, la gente lo sentía en el cine. Un terror, y además lo bonito de la película es que hay como un pudor tremendo en mostrar la violencia. La única sangre que se ve es al final un reguerito en la mano del policía, porque no quiere ni que los niños vean la violencia. Incluso le reprocha a un policía que se aparta también, le dice, ningún policía debe de apartar la mirada. Pero se ve que la cámara aparta la mirada siempre de la violencia, y no hay violencia en esta película, pero hay terror. Es un cuento de miedo. No adelantemos acontecimientos. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Yo sé, como le decía también a Fernández y Horacio, que a ti te ha gustado siempre mucho el cine de Bayda y siempre has hablado de él como de un gran maestro del cine. Sí, a mí posiblemente sea uno de los directores españoles, porque además era español por voluntad propia, que siempre me han interesado más. Y sobre todo que con el paso del tiempo cada vez mi admiración va creciendo. Y uno de los aspectos, porque no quiero extenderme, que yo destacaría de él, es que es un hombre que voluntariamente prescindió de la gloria de ser considerado un autor con mayúscula, y siempre lo que pretendió es ser un grandísimo profesional, que eso que decían de que no tenía un estilo propio, que es una sandez, lo que procuraba es que cada película tuviera el estilo preciso que requería, y en eso es el gran maestro. Cada película de Ladislao Bayda es distinta porque tiene un tratamiento y un estilo adecuado al tema que está tratando, y Ladislao Bayda pretendió no ser autor para ser lo que se dice un grandísimo director que lo sigue, y el tiempo ha ido a favor de él. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Vamos a ver El cebo. La película se escribió en alemán, el guión, pero está tan cuidada que los diálogos que vamos a ver ahora fueron obra de Miguel Pérez Ferrero, un magnífico escritor conocido como Donald cuando hacía la crítica de cine, y Santugini. Esto quiere decir que la película tenía una vocación de demostrar que se podía hacer un cine. Cuando no existía lo del cine europeo, se podía hacer un cine entre España, Suiza, Alemania, etcétera, de una gran categoría. Sirva además el cebo como tributo y homenaje de todos los que hacemos Qué grande es el cine, a la figura maravillosa de un hombre tan querido por el cine español como él quiso a nuestra cinematografía, como Ladislao Bayda. Cuando termine la película tendremos un coloquio, yo creo que vamos a decir bastantes cosas interesantes sobre esta figura, no muy conocida ahora, pero que merece serlo, y como acaba de decir Méndez Leite, ojalá la Filmoteca Española, y desde aquí se lo decimos también, pueda hacer un ciclo de toda la obra de él.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta del bosque, que como habrán visto ustedes, es un bosque, es otro personaje más de la película y de los decisivos. La película es del año 1958. ¿Qué ocurría cuando estaba rodando Ladislao Baida en Suiza y en los cantones alemanes esta película? Pues digamos que en el año 58 estaba en plena ebullición el caso Anastasia. Ya saben ustedes, Anna Anderson, que decía que era hija del zar Nicolás II y de Alexander. La verdad nunca se ha sabido si fue la gran duquesa Anastasia o no lo fue, pero evidentemente esta refugiada que apareció de repente pudo tener tanto poder, sobre todo en la prensa, que yo sepa por lo menos hubo 2 películas que se hicieron. Por una de ellas ganó el Oscar además Ingrid Bergman, otra la hizo Lili Palmer, era de producción alemana. Fue el año también en que muere uno de los grandes directores de orquesta españoles, Ataúlfo Argenta, a los 44 años, cuando todo el mundo decía que podía ser uno de los más grandes maestros de la dirección de la música a nivel de todo el mundo, porque yo recuerdo haber leído incluso en los periódicos de entonces que se hablaba de él como de un nuevo Arturo Rubinstein, de un nuevo gigante. Desgraciadamente se truncó su carrera. Es el año que Juan Manuel Fangio es secuestrado en Cuba, el año que Frondizi gana las elecciones en Argentina y el año que se produce la catástrofe del Manchester United, el equipo de fútbol que muere en una catástrofe aérea de la British Airways en Múnich. Para nosotros además fue quizá mucho más cercano que para otros países europeos porque acababa de haber jugado un partido el Manchester hacía escaso tiempo contra el Real Madrid en la Copa de Europa. Digamos que el Shah de Persia se divorcia por segunda vez, esta vez de Soraya Estefandiari, lo cual también fue la noticia naturalmente de la prensa, que entonces no se llamaba del corazón, pero de las revistas a nivel mundial. Daniel Sueiro, un joven escritor, gana el premio Café Gijón, instituido por Fernando Fernán Gómez, con un relato titulado La Carpa. El gran acontecimiento también del año es que Elvis Presley es llamado a filas y tiene que hacer la mili en Alemania. Tanto alboroto forma Elvis Presley, no ya solo en Estados Unidos, sino aquí ya en Europa, en Alemania, que deciden que no haga, que haga la mili normalmente como todos sus compañeros, pero que no viva en los barracones porque aquello es como una romería y entonces tiene que vivir en un chalet especialmente escoltado, él que es un soldado más por otros soldados, lo cual no deja de ser muy curioso. Balduino I inaugura la Expo de Bruselas, como ustedes saben el símbolo de esa exposición, que ha sido quizá la más famosa que ha habido nunca, era el Atomium, era el símbolo de un átomo. Era un edificio con una estructura preciosa de 110 metros de altura que se veía desde cualquier lado de Bruselas y que todavía naturalmente continúa. El Madrid gana la Copa de Europa precisamente ante el Atomium de Bruselas el año 58, vence al Milán en la prórroga. Es el gran año del Real Madrid, gana la Liga, gana la Copa de Europa y pierde la final de la Copa con el Athletic de Bilbao, y con lo cual no puede hacer la triple corona. Digamos que es un año terrible para la literatura española porque muere ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, que había sido 2 años antes, en el 56, Premio Nobel de Literatura. Y para los amantes al fútbol es el año de Brasil, gana el Campeonato del Mundo en Suecia y una nueva estrella de 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé, se hace el deportista quizá más famoso que ha habido en el siglo XX. Eso es el año 58, como digo, cuando Baida está rodando la película El Cebo, y un poquito después, Antonio, es cuando nuestro querido amigo, que estuvo estudiando 4º de bachillerato, pasa la noche de terror de su vida, ¿no? Que todavía le dura, No sé, yo le he visto ahora, mientras veíamos la película, y ya no le he visto tan... Ya no te asusta tanto. Ya no lo ha asustado tanto. Porque está acompañado. Soy el típico chico aterrado. No, pero ahora no. La película sigue teniendo una enorme fuerza y un enorme vigor, ¿verdad? Es impresionante. Es una película... Yo, que lo hemos hablado, me parece que previamente... A mí me recuerda la precisión de su puesta en escena, la de Fritz Lang. Sí, se recuerda mucho a Fritz Es Lang, un hombre que realmente tiene una precisión, una concisión, una ausencia de retórica. Es ir a la esencia de las cosas, la composición, el cuadro, Precioso. el movimiento. Hay escenas modélicas, yo pondría una, hay muchas. Por ejemplo, cuando van a comunicar a los padres de la primera niña, la muerte de la niña, ¿cómo es esa escena? ¿Cómo está colocado ese hombre? ¿Cómo aparece la mujer por la puerta de atrás? Entre los dos. ¿Cómo se quedan luego los dos, el uno apoyado en el otro? ¿Cómo se marcha? ¿Cómo el grito desgarrador se oye en off? ¿Cómo termina en un fundido en negro? No se puede decir más con menos cosas. Yo, abundando un poco en la idea que tenía
en Desleite y yo mismo sobre la que es un cuento, yo entiendo que la película es un alarde de lo siguiente, o sea, de hacer cine de terror sin el tópico del susto. No, sin el tópico del susto, ni de los ambientes, digamos, sórdidos, ni oscuros, ni nada. Esto es terror al aire libre, o sea, el reto está en hacer una película de terror en el lugar más bucólico del mundo, o sea, el aire es limpio, se ven las montañas al fondo nevadas, el pueblecito es un pueblecito perfecto, suizo, donde todo está colocado en su sitio, no hay un grito, no hay nada de nada. Y entonces, en eso, con esos elementos, nos están diciendo que están contando un cuento de terror. Y hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo, que ellos mismos se divierten haciendo esto, no sé si es el mismo Dürrenmatt o Weidan la puesta en escena, que es con la presentación, el partido, lo que cargan, cómo cargan en la presentación del asesino. Que primero es el gigante, y Michel Simon, claro, puede ser el gigante por la corpulencia, luego el otro también es corpulento. Pero hay una cosa preciosa, que es que primero nos lo dan en un dibujo, el gigante. Pero luego, en la escena en que presentan al auténtico asesino, a Freud, si veis, la aparición también es la sombra en la puerta, y no lo vemos a él, es la sombra. Y a través de un juego de manos, que es una cosa obsesiva de la mujer que está allí sentada, con las manos que hacen calceta, una cosa que puede acabar con los nervios de un señor que está mirando, haciendo la calceta, hay algo de surrealismo. Muy deprisa, además. Claro, muy deprisa, cada vez más deprisa, y las manos del otro, que es lo único que se ve que son las manos de un enfermo, de alguien que no se controla y cosas de esas. Junta las manos, sí, las retuerce, las retuerce. Pero no se le ha visto a él. No. Y entonces luego hay como una especie de guiño al espectador, pienso yo, diciéndole, mira, estamos haciendo una película del género de terror, estamos haciendo Frankenstein, porque la misma escena en que se encuentra el asesino con la niña es la misma escena de Frankenstein en el lago, está jugando con un barquito al lado del agua, todo suave, todo bucólico, y aparece allí con una cara sonriente y cosas de esas, ¿no? Yo creo que es un juego muy ingenioso de ellos y un alarde. Que con este señor no vuelvo a un coloquio, porque esto de Frankenstein también lo había inventado yo. A ver si ha visto tus notas. He copiado las notas. Bueno, es que están ahí, hombre, es que están en la película. Es muy ¿verdad? evidente. Y yo le he tomado como una especie de guiño al espectador, es decir, estamos haciendo cine de género, sin pretensiones ni nada, o sea, pero con unos elementos muy difíciles de manejar, que son elementos, digamos, sencillísimos y pues eso, ¿no? Pero es que además en la presentación del asesino, como tú muy bien has descrito, La puerta, en claro. La sombra que se proyecta ahí es el dibujo. Empieza primero el coche, luego es el nombre, bueno, primero el coche, la casa, el nombre y la habitación, y la sombra, y su mujer. Y en ese momento sabes perfectamente la relación entre esa pareja. Hombre, claro. Sabes qué es lo que pasa entre esa pareja. Solo con el escenario sabes quién es la que manda, quién es la poderosa, quién es la que tiene el dinero, en qué consiste ese escenario, es tan definitorio de Está una manera de vivir. de en dónde viven esos personajes, que es absolutamente glorioso. Y luego lo del terror, que tú decías que es absolutamente cierto, y además, como antes hemos dicho, es que no hay ningún morbo. Nada. Las niñas muertas no se ven, el ahorcado no se ve nada. Más que lo que se tiene que ver, porque es escueta y concisa. A mí es que lo que más me gusta es la concisión. Sí, hay uno de los grandes valores de esta película es cómo termina la secuencia siempre. Las termina siempre con un fundido a negro antes de que realmente se pueda hacer una recreación de lo que ha contado, ¿no? Es decir, es muy sencillo, muy conciso. Y con respecto a la escena que estabais glosando, que es una escena magnífica realmente, la presentación de Gert Frebe, ¿no? Hay un elemento del que no habéis hablado que es muy importante, que es la voz. La voz de Gert Frebe, es decir, que entra en el doblaje, que está magníficamente doblada la película. De esto también me gustaría hablar. La espada ahogada. Sí, y la voz asmática, ahogada, ¿no? Y un poco incluso afeminada del personaje, ¿no? Entra la sombra, entra la voz y entran las manos. Son los tres elementos que caracterizan al personaje, y además entra el coche como... en ese momento sabemos que vamos a conocer al asesino, tampoco se juega con un misterio de quién es el malo. Es que además el doblaje de esta película, al ser una coproducción española, es un doblaje dirigido por el director. Luego, lógicamente, no es el doblaje como cualquier película extranjera. Vosotros que además sois enamorados del doblaje, habréis visto que están las voces, yo por lo menos he visto Fernando Rey, Sepúlveda, José María Prada, es que ahí eso es un doblaje. Luego os digo, es un doblaje dirigido por Ladislau Baida y elegida Ruiman es Félix Acaso, ¿no? Sí. Félix Acaso, es un doblaje magnífico, ¿no? Magnífico. Y hay una cosa en el doblaje, perdona Horacio, que a mí me ha llamado mucho la atención por comparación con doblajes que veo ahora similares.
que son las canciones. Hay dos canciones, la de los niños en el colegio y la de los hombres que están celebrando una fiesta en la taberna aquella, que es una canción infantil y una canción así popular germánica, ¿no? Y están dobladas al castellano, pero están bien adaptadas las letras, bien adaptada la música y bien interpretadas. Hoy en día, cuando les da por doblar una canción en una película, cosa habitual que yo no entiendo por qué, porque hoy en día todo el mundo sabe que Frank Sinatra canta en inglés y no pasa nada, la doblan al castellano y ni se entiende lo que dicen, ni la música se oye bien, ni no se sabe qué es lo que están cantando, y a lo mejor lo que están cantando es el humo ciega tus ojos. Entonces es una cosa absurda. Es que esta película no se puede hablar. Gracias si te ponen subtítulos. Es que esta película no se puede hablar de doblaje. En el fondo esta película es que tiene dos versiones. Claro, una versión española. Y son tan originales las dos. Claro, Sepúlveda doblando a Michel Simón, Simón, la Mana y otra la maravilla, española, ¿no? pero son dos versiones originales, porque es una película, sus dos versiones son las originales. Yo, lo que sí, si me permitís, quiero insistir en que la película, bajo esa apariencia que tiene sencilla, de cosa tersa y demás, dice muchas cosas, porque, por ejemplo, Michel Simón, que además Michel Simón parece que fue buhonero también en sus tiempos, antes de ser actor. El buhonero. Tienes escena, hace Freud está perfecto en su papel de medio enfermo, bonachón al principio, despistado, ese plano que tiene cuando descubre a la niña en el retrovisor con esa sonrisa es una maravilla, vamos, parece que es que vea un angelito allí y no sabe si es que no te imaginas que la puede matar. Bueno, pero hay una cosa que está más oculta y a mí me gusta mucho, que es el personaje de Heinz Rühmann. Hace un comisario, o sea, un policía bastante atípico, en el sentido de que es un hombre reservado, elegantísimo, o sea, está allí un poco, se lo sabe todo, y digamos, cuando actúa de oficio, lo hace de una manera rutinaria y tal, perfecta, como, en fin, paso a paso, digamos, esto es lo correcto, esto es la técnica y demás. Pero hay una evolución tremenda en este personaje. Sucede todo, me parece que un día o dos antes de que se marche a un país árabe a organizar la policía. O sea, él ha cumplido ya su vida profesional, digamos, y ahora va con un gran contrato a formar la policía afuera. Bien. Y cuando marcha al aeropuerto, después de que cree, bueno, cuando marcha al aeropuerto ya a su nueva vida y cosas de estas, de repente, cuando oye a los niños en el aeropuerto con sus banderitas y demás, este hombre cambia. Oye como una especie de grito de auxilio de los niños, las mira dos veces, claro, desde el punto de vista de idioma es maravilloso porque te está diciendo, ahí está la próxima víctima. Entonces se le crea a él un paso como de lo profesional, digamos, a la ética personal. Y entonces él, por dignidad ante sí mismo, no se marcha a gusto en el avión. Está en el avión y está pensando en los niños y tal. Claro, ya ve las trufas y tal y sale disparado. Y eso le permite decir esa frase irónica, yo creo que es la única frase irónica que hay en toda la película, cuando llega a la residencia psiquiátrica, que lo miran allí extraños y quiere ver al profesor y tal, y le preguntan, y creen que es un enfermo, y dicen, ¿y su equipaje dónde está? Dicen, en Jordania. Y entonces la otra ya hace una señal, dice, sí, este que pase inmediatamente porque no tiene remedio. Porque no tiene remedio, ¿no? Que hay un enfermero que lo mira. Que lo mira, ya. Bueno, pobre hombre. Pero quiero decir que es muy, sonrisa digamos, a mí me gusta la discreción con que está dada ese paso, digamos, del puro profesional. Pero yo siguiendo... Que luego automáticamente sigue la evolución y con la niña ya establece una relación paternal y ya llega un momento en que los ves formando una familia con la madre de la niña cuando están haciendo las tareas. Pero antes de eso hay una escena definitiva, en ese sentido que tú estás diciendo, una escena definitiva de puesta en escena, que es el interrogatorio a Michel Simón, que ya no lo hace él porque él está fuera del asunto y está su presencia al fondo, constante, y esa presencia de él y un par de planos que tiene, estás dándote cuenta de que él está pensando que ese es inocente. Ya, pero sobre todo eso lo remata como decías tú lo de Friedland, y estábamos hablando de estos grandes maestros, que hay un momento que Matei sale, enciende un cigarrillo, y otra vez en off se oyen los gritos de Michel Simón, y él apaga el cigarrillo. Ese es un momento de cine de eso que dice. Enciende un cigarrillo después de que hace muy poco tiempo ha dicho que no fuma. Claro, que luego ya él enciende el cigarrillo y la apaga. Que se ve que es un momento de tensión suya. Mismo... Y sobre todo el interrogatorio de Michel Simón, con esa presencia constante de él al fondo, que lo estás viendo sin resaltar, sin sacarlo allí. ¿Cómo sacarlo? Si es que tiene la cara en sombra, porque la película está llena de sutilezas. O sea, él está allí y la cara se la han puesto en sombra. El sombrero, no sé qué, le da como una sombra. Es una sombra cortada de la lámpara. Esa fuerza que la fuerza del off que tiene Baida es que cuando tú decías antes la escena con los padres y se oye el grito, él se para un segundo
un segundo, ¿eh? Nada más, y luego sigue hasta que se funde en negro. Y funde en negro. Es que ese momento de los gritos de Simón, cuando él está allí, esos juegos de las ausencias son Y la prodigiosos. mirada, no, el juego que hace con la mirada del inspector Mattei, de Reumann, es... Porque no dice nada este señor, pero es una mirada que ves, en primer lugar, que es un señor que tiene una ética personal, que es un señor que busca la verdad sobre todo, que no le basta con la verdad administrativa. Este tema ya se ha ahorcado... No, él está obsesionado con la búsqueda de la verdad, porque es un hombre que tiene una ética personal, efectivamente. A mí me parece un personaje maravilloso, ¿eh? Sí, es además interpretado con una sobriedad, una elegancia película, tremenda, porque hay que ver que bien está Michel Simon, cómo está Freud, que están estupendos, pero es que Reumann, que es un señor, en principio, una presencia nada maravillosa, un señor bajito y con una cara como un poco anodina. Según va avanzando la película, te vas dando cuenta que tiene un rostro que sabe expresar todo lo que le pasa por dentro sin inmutarse, que es una de las cosas maravillosas. Era un gran actor, siempre, ¿no? En la comedia, en Gran y Hotel. ya que estamos aquí, no podemos olvidar la presencia de María Rosa Salgado. No, por supuesto. Bueno, y Luis María Delgado me dijo que cuando vino a Reumann y tal tenían miedo porque era un hombre que, en fin, era una estrella y cosas de ese y tal, pero que lo manejó muy bien Baida, vamos, que no hubo ningún problema y demás. Y luego la sensibilidad que hay al final con respecto a eso que hablabais de la iluminación, que es el momento posterior en el pasillo cuando le comunican a Heinz Reumann que Michel Simon se ha suicidado y que efectivamente ha muerto, ¿no? Entonces permanece en el pasillo un momento Heinz Reumann y hay también dos líneas de sombra que le cortan la cara, ¿no? Y se mantiene ahí el plano durante un rato antes de que se vayan. Es que en esta película, bueno, aparte de María Rosa Salgado, que era española, hay que reconocer que estaba Ladislau Baida, que efectivamente era un cineasta español, y Enrique Guerner, que aunque no era español, había hecho prácticamente todas las películas españolas de Ladislau Baida. Había hecho Marcelino Pan y Vino, Mi tío Jacinto, Tarde de toros, todas las películas. Guerner había empezado aquí con Florian Rey, claro. O sea, que Enrique Guerner casi era una aportación del cine español a la película. Y lo sería, sin duda, además. Afincado, en los acuerdos esos de coproducción sería por parte española el operador, el director y la actriz. Y aparte que yo creo que Baida, ahí sí que él debió decir, yo voy con el operador, que es con el que he trabajado. Cuando decís lo de Reumann, que es verdad que ha sido un actor fantástico, hasta en comedia, ¿te acuerdas? La Casa en Montevideo, todas estas cosas que hacía. Este es un personaje que si no lo hubiera hecho Reumann, yo no sé dónde lo leí, él pensaba que no estaba nada mal también en el actor francés, en Jean Gabin, que tenía esa sobriedad, esa especie de concisión en la mirada. Jean Gabin, ya sabéis que una de las cosas que decían que le gustaba mucho eran los momentos culminantes de interpretación, estar de espaldas, porque él decía que era capaz de expresar lo que fuese con el cogote. Y es verdad, era un actor realmente que tenía una verdadera fuerza interior que la traspasaba incluso con los planos de espaldas. Y es un poco lo que le pasa a Reumann con esa mirada que parece tan apacible. Pues se habló de lo de Gabin, pero luego la parte francesa fue Michel Simon y entonces el actor alemán fue Reumann. Michel Simon parece escapado del Atalanta. Yo no sé si es la última película de Michel Simon. No, Michel Simon, por lo menos que yo recuerde, varios años después hizo El viejo y el niño, de Claude Enríquez, como el año 67-68, que yo creo que esa sí debe ser la última o la penúltima. Está fantástico Michel Simon, ¿eh? ¿Cómo es ese momento del interrogatorio en que se lanza sobre la espalda de la silla, ¿no? Sobre el respaldo de la silla? Y la sensación de peligrosidad que él recibe cuando ya le dicen en el bar donde él está esperando que no se pueda mover. Ahí está magnífico. Hay un plano de Michel Simon que a mí todavía me gusta más, que es un poco antes de lo que tú dices, que es cuando en el interrogatorio le comunica el que le interroga que una niña ha sido asesinada con una navaja de afeitar, y hay un primer plano de él que descubres en ese momento que él no lo ha hecho. Sí, claro. O sea, que es imposible que lo haya hecho. Es que lo mismo, no dice nada. Lo mismo que le pasa a Heinz Reumann después de hablar con él, nos ha pasado a los espectadores. Es decir, que enseguida hemos sabido que él no es el asesino, aparte porque lo hemos visto. Es decir, que hemos visto, por lo menos hemos visto la sorpresa de encontrar. Pero efectivamente es que la película cumple la regla de oro de que dice, de entrada te voy a decir dónde está el tema de la película. Me parece que transcurren 15 segundos hasta que te dice, ahí está la cosa y esta es la película. Y ahí te declara que, porque no juega con trampas, o sea, siempre nos dice quiénes son los asesinos. En ese sentido. Sí, te muestra las cartas de unos y de otros, o sea, no juega eso, ¿no? Ahora, otra cosa que yo digo, es difícil, ¿os acordáis del Herr Freude en la balada de Berlín? Claro. No tiene nada que ver con Herr Freude. Yo creo que es la primera vez que le vimos en la balada de Berlín. Pero es que allí representaba al típico famélico de posguerra y era
un hombre delgadísimo. Claro. Y luego lo que ha sido... Y recuerda a Don Goldfinger. Que Claro, bueno, pero Goldfinger ya es... Los crímenes del Dr. Mabuse de Fritz Lang también, ¿no? Frebe fue realmente un actor muy importante y muy carismático en los años 50 y 60. Pero este Lo es que un pasa es que le daban trabajo siempre papeles de malo. muy emblemático, porque esto no solo es un malo. Lo que es muy bonito, que me parece que apuntabas tú, es que luego la estructura del guión o la historia de Durremat, yo no lo sé, es preciosa el giro que da. Cuando la película se instala en la gasolinera, es otra película que te recuerda mucho ese tipo de cine americano, en donde hay una cercanía de los personajes que ya le dice, el café lo toma aquí o lo toma abajo, no, bajo. Y se está produciendo como un acercamiento entre los personajes. Para él, esa chica empieza a ser como su hija. La señora, aunque él no se descubrirá nunca, hay como una especie de atractivo por él, la mujer por él. Y la relación de la niña con el inspector es maravilloso, sobre todo cuando le dice María Rosa, es que la niña le quiere a usted mucho. Es que se crea una extraña relación que culmina con el final de la película, que a mí me parece absolutamente excepcional. Y es que se ve que hay una relación ya que no es ya solamente la profesional, y casi me atrevo que ni siquiera la del hombre con... No, ya es que hay cariño, hay afecto, hay ternura, y eso todo dicho con una concisión y con una precisión casi dreyeriana. Y además es la asunción por parte de Heinz Rühmann del papel de mago, es decir, es la asunción se mete en el papel de mago y de padre. Y de padre, es el padre, ¿no? El padre que la niña no tiene, que en definitiva también es lo que busca en el mago, en el gigante, etcétera. Hay un par de primeros planos de María Rosa Salgado mirando a este señor, a este hombre, e intuyendo un poco, tratando de descubrir qué es lo que pasa, que son verdaderamente dentro de una cierta ambigüedad, porque no sabe lo que es, pero aparte de estar bellísima, a mí me parece que María Rosa Salgado es una de las actrices españolas más guapas que ha tenido la historia del Don Juan, de Don Juan, de Heredia, era tremendo aquello. Todas, ¿dónde ha estado fea esta señora? No, en Balarrasa, en todas. Pero es que además era una actriz que nunca se ha considerado, una actriz muy notable. Decías tú, me parece, que cómo cerraba la secuencia siempre. Bueno, yo aquí, hablando de la gasolinera, estamos viendo un cine de una calidad altísima, porque aquí está utilizando nada más que la imagen y la inteligencia del espectador, porque cuando dice ¿usted por qué quiere alquilar esto? Yo le viene a decir, porque tengo una cita. Dice, ¿aquí? Dice el otro, entra a la gasolinera, y él dice, allí. Entonces se ve el plano de la carretera y coches que pasan. Y ya te está dando toda la secuencia posterior. En ese solo plano que pasan coches para uno para el otro, ya te ha dicho lo que te va a dar, ¿no? Entonces no hay manera de dar que visualmente con más rapidez y tal, como el grito de los niños, que digo yo, cuando las banderitas y tal, eso tendrías que diálogo, explicar, no, él te pone a los niños, te pone la mirada de él y ya sabes que es que él dice, bueno, vuelvo porque me están pidiendo que me... Es que narrativamente la película no hay un solo momento de confusión. No. O sea, está preparada de tal forma, todo tiene su antecedente, todo tiene su consecuente. No hay el espectador, por muy torpe que sea, no se pierde en ningún momento. Todo tiene... Es un prodigio de guión también. El guión es maravilloso. El dibujo, la aparición del dibujo, la aparición de los erizos, luego cómo aparece la cabra esa montesa. Es la iconografía de un cuento, ¿no? Es decir, es la navaja, es la cabra montesa, el dibujo, los erizos, el coche, todo está... incluso la investigación está dada con muy pocos planos, pero es que es una investigación pero absolutamente minuciosa. No hay nada por casualidad. El espectador no puede decir, ¿y esto por qué? El señor del cucurucho de los erizos del avión, ¿no? Eso es un acierto de guión. El niño que está pescando, ¿no? El niño que está pescando y que le explica que tiene que hacerlo con la mano de la niña manchada de chocolate, la mentira de la niña. La marioneta, la sangre en la marioneta, en la ropa de la marioneta al final de la película que ve María Rosa Salgado, pero todo eso está sin subrayar. Esta es una película sobre un serial killer que están ahora tan de moda, pero hay que ver la comparación con el tono sanguinolento y abusivo del cine, no hay nada de crispación de ahora, de este tipo, con respecto en relación con esta cosa tan limpia, tan sobria, tan bien estructurada, ¿no? Entonces, yo lo que me alegro es de... Ahora sé por qué me gustaba, pero es que no me gustaba a mí solo Cebo, veo que os entusiasma a todos vosotros, ¿no? Entonces, yo, en fin, desde un punto de vista de profesionales, que somos, queráis que no, lo que está claro es que yo, por ejemplo, lo que más admiro es la sencillez de la película, porque esto es muy difícil de conseguir. O sea, hacer una película con estos elementos, con esta soltura, que es lo mínimo y lo justo, para mí es lo más difícil que hay. Por aquí no hay alardes de producción,
no hay, digamos, recursos al movimiento de la cámara, de la mirada, no hay catástrofe, no hay nada de nada, más que una historia contada, eso sí. ¿Por qué creéis que funcionó también Marcelino Panivino? No es ni la historia, ni Pablito Calvo, que estaba estupendo, ni los curas, los frailes que eran fantásticos, todo eso efectivamente era muy bueno, ¿no? Pero lo que era buenísimo de Marcelino Panivino es lo bien que la hizo Baida. El ritmo que está. Es decir, compárala con el otro Marcelino. Claro, es que esa película estaba tan maravillosamente rodada, tan bien potenciado todo, tan cargada de cosas por debajo, que tan sencillamente claro, hecho, que la cosa funcionó de maravilla. Es que es muy elegante, nunca se pasa, o sea, siempre se queda un pasito más para atrás para que el espectador, con su sensibilidad y su inteligencia, ponga el resto. Mi tío Jacinto, es lo que te gusta la película. ¿Tú recuerdas a mi tío Jacinto? Que era un director, no la tengo muy fresca, con mucho estilo. Claro, con mucho estilo. Lo que ocurre es que ese estilo podría no ser repetitivo, pero sí era un, no era un plasta. Sí era un director que sabía cómo envolver las situaciones con la forma de ponerlas en escena y de rodarlas para que funcionaran Vistas las bien. películas con el tiempo, descubres que era un director con una enorme personalidad, que era un verdadero autor, pero que sin embargo no era ese autor empalagoso y repetitivo con un estilo que siempre se repite, sino que él buscaba, porque claro, tú dices, ¿qué tiene que ver Marcelino Panivino con Carne de Orca, con Tarde de Toros o con El Cebo? Y tiene mucho que ver. Sí. Y sin embargo hay un estilo distinto en cada película, porque Marcelino, como tú dices muy bien, tú imagínate que a ti te llega un guión y que hay una escena en que un niño habla con un crucifijo de madera y que eso lo tienes que hacer y que la gente no se ría y que la gente se crea que ese momento, unos pueden creer que es un momento milagroso y otros que es un momento mágico, pero en cualquier caso hay que crear esa magia Y esa emoción. y eso es imposible. Pero fijaros una cosa. Y la de Blau Baida lo hace. Pero es que luego la ha hecho un director italiano con mucho prestigio y era la misma historia y un niño que hablaba con el crucifijo y no le ha salido. Claro. Porque es lo que tenía Baida, me parece que es lo que tenía Friedland, tiene una mirada especial, miran de otra manera. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, la sobriedad de su estilo, su concisión, el arranque, por ejemplo, Los Sobornados, cuando llegas y ves un señor que está escribiendo una nota, una mano entra en cuadro, una pistola, un tiro, y un señor que cae y el cuerpo. Dice, oye, ¿cómo arranca esto? Y unos pasos, una escalera y baja la señora que ha visto que su marido se ha suicidado. Esto tiene esa sensación de contar con esa especie de... que por otro lado también es crudeza, pero crudeza en el sentido de austeridad. Dices, no, esto es lo que hay. Ahora, y viendo esta película además hay otra cosa que yo no sé si os pasa a vosotros. Dices, ¿con qué objetivos está rodado? Porque entra todo. No se trata de planos cortos o planos generales, es que entra todo. No está forzada, la plástica no está forzada, son los encuadres muy precisos y cosas. Solo hay un plano un poco, digamos, de tipo irreal, cuando presenta la navaja frente a él y usa la falsa pared. Pero eso es normal, vamos. Normal, porque es eficaz y dice, lo pongo. Plano más expresionista, pero cierto efectismo. Pero a mí me gusta mucho. No, es que es eficaz. Estas cosas es que si no, no lo dice teóricamente no, lo ves aquí, y dices qué bien está esto. Porque el plano anterior es bueno y el que va después... La sabiduría de Baida es que eso solo lo hace en una sola ocasión y merece la pena. Lo malo es hacerlo eso sistemáticamente y sin venir a cuento. O sea, en el momento en que hace ese plano tan absurdo, es que es un momento en que ya se sabe que ese señor ha decidido ese día cometer y es un poco el mismo juego de antes. La navaja, que es el primer término. Que es el final de secuencia otra vez. Claro. Es que tú imagínate que tú como cineasta decides, voy a hacer un plano en que quiero que esté en el mismo plano, él y la navaja. No hay otra posición de cámara. O sea, él y la navaja, tiene que estar ahí la cámara, la navaja en primer término y él al fondo. Es un ángulo imposible, pero absolutamente válido narrativamente. Narrativamente. Eso que comentabas tú, de que decían que no tenía estilo y demás, yo creo que lo que pasa es que se llama siempre estilo muchas veces a lo que es amaneramiento, nada más. Hacer las cosas, sea lo que sea, de la misma manera. Cuando realmente, si dominas bien la técnica y demás, eso está al servicio siempre de lo que cuentas, de la historia. Lees las crónicas ahora de los pontífices del momento y normalmente le consideraban un artesano. Un artesano como Michael Curtis, aceptable, ¿no? que hacía bien las películas y tal. Igual, absolutamente nadie en su momento decían también que era un artesano, supo que Ladislao Baida era un excelente director. Porque parece ser que es que el ser director necesita tener otras cualidades. Y bueno, ¿y cómo está hecha Tarde de Toros?
Sí. No, y sobre todo, que yo te decía antes, mi tío Tarde de Jacinto. Toros tiene un rigor narrativo que es sorprendente. Una precisión. Hacer una película sobre un tópico, que es decir, todo pasa a lo largo de una corrida de toros una tarde, y que esté tan bien contada la corrida de toros, también contados los conflictos que se van presentando, también dada la progresión dramática de eso que ocurre tanto en la arena y por un como en señor la que a lo grada. mejor la primera corrida de toros la había visto hacía 3 años. Probablemente. Pero hay una cosa, hay que recordar que Ladislao Baida era en ese momento, sobre todo a raíz del gran éxito de Marcelino Paniviro, era un director de mucho prestigio. Sí, sí, España, sí, ¿no? sí, sí, Es decir, que era, Podía hacer lo que en le ese diera la momento gana. era José No tenía que Heredia, justificarse ya de nada. Chamartín A su disposición. tenía era un cheque en Ladislao blanco. Baida, claro. Bueno, recordar que cuando hizo Un ángel pasó por Brooklyn, ahí se construyó un decorado. decorado Como se ha entero. construido aquí nunca. Y se Nunca se ha trajeron a Peter Ustinov y a quien él quiso. ¿no? Y que ahí estaba ese decorado, que era Brooklyn. Era Brooklyn. Antes Estudio cuando, San Martín. y cuando yo aludía que el cebo se nota que es la persona que que está hecha por una persona, digamos, en el pleno dominio de su oficio, también hay que recordar que Baida empezó muy joven en esto del cine. Su padre me parece que fue director de teatro. Y guionista. Y él fue guionista también con Pabst. Sí. Y trabajó en montaje antes de dirigir películas. Y fue operador, no sé si iluminador o cameraman. No era una advenediza. O sea, no, conocía perfectamente todos los recursos de la dirección. Y eso está ahí, se nota, lo domina todo perfectamente. Tú antes decías, vamos, ya sabes que está considerada, digamos, oficialmente hoy día está considerado El cebo como la mejor película de Baida. Yo, que me parece excelente, me parece que es muy difícil decir que es la mejor, porque Sí, ¿qué dices de Mi tío Jacinto? Eso, si yo os estaba hablando antes de mi tío Jacinto, a mí eso me parece una obra maestra. Es que Mi tío Jacinto es una obra maestra. No, yo digo desde luego que es la mejor de las películas, digamos, del cine policíaco de terror que se ha hecho en España, desde luego es la mejor. Pero vamos, como película de Ladislao Baida, es que es un señor que tiene 4 o 5 obras indiscutibles. Pero como dice Fernando, de las que conocemos. de las que conocemos, que ahí hay 11 inglesas, Porque, por ejemplo, que también vete a tiene, saber. también tiene narices. En que Italia una- también dirigió películas. También tiene narices que una de las mejores películas, no me atrevo a decir la mejor, que se ha hecho en este país sobre el mundo de los bandoleros, Carne la de haya Carne de hecho Orca, este señor, que es Carne de Orca, que yo he tenido Una ocasión de especie de verla western, ¿no? recientemente, y es una película gloriosa. Y que se sigue manteniendo, y que es como un western a la española, Sí, es un western. con unos actores extraordinarios, con unos espacios abiertos tratados como se han tratado muy pocas veces aquí. Y ahí está Carne de Orca, que es una joya del cine de bandoleros. Y vamos, a mí es que me gustan. Y bueno, y Marcelino Panivino, que hay muchos detractores de A mí me Marcelino parece Panivino. una maravilla. Hay, narrativamente, qué osadía es en mitad de la película meter una zarzuela. Vamos, un número zarzuelero, que es la canción de Marcelino. Y él de repente dijo, ¿cómo relato yo un día normal de la vida de este niño? Pues que Solozábal me haga una canción y la mete, que eso cualquiera que se le ocurra dice que es un disparate, y él lo hace con tal habilidad. Con No, pero tal estáis facilidad, hablando de funciona. Marcelino, pero Marcelino, la precisión, como entrando un plano detrás de otro, cuando el niño está hablando con el crucifijo, en la parte final, cuando Juan Calvo está mirando, bueno, eso es una cosa que te pone la carne de gallina, como todos está hecho, los está elementos hecho. míticos de la película, ¿no? La escalera, la ventana, Claro, el eso es una crucifijo, cosa que no se puede decir eso mejor. es Y los fantástico. actores, Oye, que no se va a equivocar también cómo todo el están mundo en caracterizados todos los esos países. personajes, ¿no? Es decir, Cada que uno nadie se ha podido olvidar de Fray Papilla y de Antonio Vico y del Padre Superior y... que no son 12 frailes, cada uno tiene No, su no, propia claro. Eran personalidad. Ribelles, Juan Calvo, es que ¿Cómo eran- estaban Se tiene la dirigidos sensación todos siempre aquellos de que los actores están muy actores? cómodos con él siempre. O sea, que pueden emplearse a fondo, pueden tomar las pausas que quieren, pueden dar los matices más breves porque se los van a respetar y todo eso es importante. Yo Y sí en que estas creo. 4 películas, en el Marcelino Panivino, Mi tío Jacinto, Un ángel pasó por Brooklyn y El cebo, hay un nexo que es la ausencia del padre, ¿no? Es decir, son películas en las que la obsesión de los niños que hay en ellas es la carencia de padre y la necesidad de encontrar a alguien que lo sustituya de alguna manera. En el caso de Marcelino Panivino, primero son los frailes y finalmente es el propio Jesucristo, ¿no? Pero están el tío Jacinto, está el Peter Ustinov y el perro en Un ángel pasó por Brooklyn, y está aquí el gigante y luego el Heinz Rühmann, ¿no? En esta película. Son cosas que algo debía haber allí Sí. voluntario, es decir, que son coincidencias muy llamativas, ¿no? Yo sí que creo que no lo entiendo, y además lo hemos dicho antes, y hay que repetirlo. Yo creo que viene la Filmoteca, viene el Festival de San Sebastián, viene el Festival de Valladolid. Alguien en este país tiene que hacer un homenaje y una retrospectiva a Ladislao Baida. Primero, para volver a ver todas las películas, ver
las que no hemos visto nunca, y después porque este señor se merece un reconocimiento. Es que quiso ser director de cine español, No, quiso ser español, claro, ¿no? Y se nacionalizó español. En 54 claro. se nacionaliza español. Claro, pero si además él se sentía un director Pero y aunque no español. fuera español, es un señor que No, hizo ya, cine pero es aquí. pero es que además estamos hablando de una persona que lo que quería, le daba orgullo era No, ser es que yo creo que cineasta hay una español. cierta obsesión de que como ya está muerto, está olvidado, además era un señor como raro y tal. Hombre, no, es un señor que, hombre, a mí me gustaría mucho más que se lo hubiéramos hecho en vida, el homenaje, pero hombre, es un hombre que también murió muy joven, murió de una forma un poco accidental, porque fue en un rodaje. Y lógicamente pues no se le pudo hacer el homenaje merecido en vida. Pero es que hasta las películas de encargo, y este señor hizo muchas películas alimenticias, que ahora no citamos, pero hizo muchas con Luis Mariano, con no sé qué, vamos, yo ya no recuerdo, hizo Aventuras del Barbero de Sevilla. Sí, claro. Aventuras del Barbero de Sevilla, Con Luis hizo, Mariano, la hizo página de sucesos. Hizo Doña Francisquita, una con zarzuela. Mirta Legrand, Sí, sí. O sea, hizo Ronda Española, Ronda la reina de la Española, sección la femenina, sección ¿no? femenina. O sea, que hizo muchas películas de encargo y alimenticias, y hay que verlas porque están muy bien hechas. Tú ves María Muy Matrícula de bien Bilbao, hechas. no se puede rodar mejor que como está hecha María Matrícula de Bilbao. O sea, que Es una tampoco, película magnífica. Tampoco hay una diferencia asombrosa entre sus películas más personales y las alimenticias, como a veces hay, ¿no? En las películas alimenticias... pero las hace todas las hacía correctamente. Por eso con yo digo, enorme oficio. no sé si a vosotros Los parece, números es que es un musicales de director Ronda de Española Hollywood. son Sí, estupendos. sí, se podía estar Es perfectamente. un director Hollywood, de los que habían Hollywood, que hacían un musical, estudio? una película de terror, de estudio, de Estaba Warner contratado, Brothers. Sí, mañana te toca hacer una sobre la sección femenina, y en vez de decir, yo sobre la sección femenina, se hizo Ronda Española tan tranquilamente. Claro, en donde había elementos de humor, con los personajes Pepe de Manolo Isbert. Morán y Pepe Isbert, que estaban muy bien, claro. O sea, el humor lo manejaba muy bien también. Yo lo que estoy seguro es que los que hayan visto hoy esta película El Cebo por primera vez se habrán llevado la gran sorpresa viendo una película insospechada, vamos. Y cuando se enteren que es el mismo director de Marcelino Pan y Vino, van a decir, ¿pero qué está pasando? De todas formas, se nota aquí como si él se sintiera muy a gusto rodando este tipo de cine y fuera. Es que esta es una película europea. Claro. Volvía él un poco a sus raíces. A su raíz. Centro Europa. Sí, él Se nota mucho que es una película centroeuropea. El tratamiento del paisaje es precioso, lo que tú decías, lo de la carretera, el bosque. Él se nota como muy si hubiera hecho... Es volver a sus raíces. Claro, he estado sin renunciar, por supuesto, que es una película española y se ha llevado una actriz española y se lleva su operador de toda la vida, pero se le nota como si hubiera vuelto y de repente se encuentra muy cómodo. Y hay una cosa muy un bonita tratamiento en- de los coches. que es la relación de la figura humana con el paisaje en el bosque, los volúmenes de Gert Frebe Sí. entrando en el bosque y No se nota moviéndose, apenas y pone la cámara como abajo. anda como un poco espatarrado por el bosque, todo eso es muy bonito, ¿no? Y realmente la configuración del personaje de Gert Frebe desde un punto de vista puramente físico, ¿no? Cómo lo presenta siempre en planos contrapicados, pero siempre muy funcionales, es decir, es la idea de repetir la imagen que las niñas tienen del asesino, que es la imagen del gigante, y para eso, claro, coloca la cámara siempre baja y el volumen ya, que era bastante Que era suficiente. notable de Gert Frebe, El sombrero. lo hace todo, el sombrero, el abrigo, Hay el un gran aspecto que abrigazo hemos negro, hablado, el que gran hemos hablado coche antes, negro, ¿no? del guión y tal, de cómo todo tiene su antecedente, que a mí me gusta mucho, se repite mucho, pero vamos, pongo un ejemplo, que es la idea de la muñeca, cómo le llega al esto, que es a través de que el asesino va a un escaparate y ve unas muñecas, es decir, que nada en la película es porque sí. Claro. Y entonces se ve que eso lo ve el inspector, y entonces se le ocurre el truco, que es el gran truco, de vestir a una muñeca, ponerla allí, pero eso que podía haber perfectamente entrado sin más, él siempre trata de buscar una coherencia. te lo da para que lo y dice, tengas y entonces le claro. está siguiendo, se para en un escaparate, el escaparate ve unas muñecas, descubre que al asesino las muñecas de niñas también No, le quedan las un niñas, cierto... porque son muñecas muy Por grandes. eso, no las le niñas. queda cierto morbo y está claro que entonces se le ocurre la gran idea de meterle el cambiazo y poner a la muñeca. Es que está presentando, digamos, todos los razonamientos y la investigación del policía, Todo está contado. contándoselo todo al espectador, Todo, ¿no? En todo no le- momento, no le y- quita ni y en una general sola de una hora. manera muy visual y muy cinematográfica, Pero ¿no? sin ¿Cómo está rollos. resuelto Sí, eso? sí, Con sin Gert rollos. Frebe en este lado del escaparate, a la izquierda del encuadre, el escaparate en ángulo y en el fondo Heinz Rühmann, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Está muy bien rodado. Está muy Muy, bien. muy. Bueno, luego Y no el hay- coche, la presencia del coche del El asesino, coche es ese fantástica, coche claro. tiene una presencia
A mí lo único que Porque no me gusta también un lo poco... tiene en el dibujo, los ¿no? coches. A mí lo único que no me gusta un poco, no sé si estaréis de acuerdo, es que la música a veces es Subraya un un poco poco. demasiado Eso era el subrayadora. estilo de la época, demasiado siempre, demasiado evidente, No hace ¿no? falta tanto subrayado de la música. Eso a mí me causa un cierto... No me gusta. Es decir, si es suficiente Era la ya moda, la ya. imagen para que haya unos... La querríamos sin música, además. No, con un Pues poquito, casi ¿no? mejor. ¿Verdad? Que sí. Sería más sobria. Sí, sí. Pero no le funciona mal, ¿eh? Es decir, Sí, pero cada vez que si se presenta el quieres, coche y es la un poco casa, llamativo, sí. es un poco excesivo, hombre, si ya se sabe lo que es. Sí, Y me has además dicho. la casa también tiene una singularidad, un misterio que es como una especie de casa de algún vampiro, de algún personaje, vamos, del lobo. Y entonces cada vez que sale esa casa, encima meterle el musicazo ese que le mete, me parece un poco excesivo. Yo estoy convencido que a él tampoco le gustaba. Y No, la habrá metido un poco por y esa- conveniencia comercial de la Ese productora. personaje de la mujer del asesino es fantástico, ¿no? Porque bueno. está dado con 4... ¿Cómo está esa mujer? De actriz, además. Puntualizaciones de nada, ¿no? Y la actriz está Cuando fantástica. llaman por teléfono, ¿cómo está esa mujer? Es muy Cuando le dicen, bonito, tú aquí es no muy bonito tienes... cuando él entra en el dormitorio, ese dormitorio Esas dos camas, esas ¿cómo dos está? camas, tan frío, tan seco, que con ese dormitorio ya sabes que esa pareja, y cómo se dice que ha sido chofer, y bueno, es con dos cosas, y sabes la historia entera Sí, de ese se matrimonio. supone que ahí hay otra película de terror en esa misma Le dice familia. ella, te voy a quitar las llaves del coche. Y entonces él dice, cuando era tu chofer te costaba mucho más caro. Y ella le dice, pero servías para algo. Entonces está contada toda la historia. Toda la ¿no? película. Es una cosa fantástica. ¿no? Eso es lo que hubiera acabado William Holden si llega a vivir más tiempo con Norma Desmond. Con Norma Desmond, sí. Sí, claro, que hubiera acabado siendo ya el chofer, como lo estaba von Stroheim. Aquí hay una cosa también que hay que decir, que es que la categoría de Durrenmatt, Sí, que es una escritora Sí, porque- que ha hecho el matrimonio del señor Mississippi, Claro, físico, claro, y además yo creo que con una buena utilización de lo que es el cine, o sea, que con un buen argumento... Pero el gran acierto para mí, y yo creo que es lo que da a la película y lo separa de todas las demás y le da su personalidad, es precisamente esta idea de Durrenmatt de montar el terror en este ambiente tan idílico, tan bucólico y demás. Y además Y tan con una cosa muy cotidiano. importante, que es que el bosque simbólicamente siempre significa en el inconsciente pues el lugar donde vas para, digamos, casi un lugar sagrado, donde significa el renacimiento, casi la maternidad a veces. Entonces ahí el crimen es casi como un sacrilegio y él siempre lo lleva al bosque, ¿no? Y ahí la sangre es un poco la contaminación que viene por la carretera. Y el acierto es ese policía, que es una cosa además que le gusta mucho a Durrenmatt. Ahora ha salido un libro y no tiene nada que ver, pero el personaje es el mismo. Ese viejo policía que se retira y que entonces después empieza a trabajar por su cuenta. Esa es una idea muy bonita, muy cinematográfica. Esa es una idea muy Que lleva el bonita. oficio, pero no está sometido a la Pero es disciplina. un gran y va por profesional libre. y entonces se le ve llamando por Qué teléfono. orgullo le dice a cachando. María Rosa, dice, es que yo ya no soy comisario. Yo soy comisario. Ahora estoy trabajando por mi cuenta. Y Es hay que ya esa no soy escena muy policía. bonita también en que Gerfrebe, una vez que ha visto a la niña, es decir, que ha encontrado ya su próxima presa, va a localizar el lugar del crimen en el bosque. Es Para decir, a echar gasolina que no necesita. claro. Anda, que el cebo estaba mal puesto con esa casita que empiezan a construir. La niña dice, quiero torre. Dice, bueno, torre, para perfectamente que se vea desde la carretera. El cebo es Es una una cosa niña terrible. fantasiosa. Una niña que no sea fantasiosa no valía para este tema. Ah, todas las niñas son fantásticas. ¿Cuál es el plano que más te gusta de toda la película? Bueno, El instante sí, que más te ha gustado. el plano. O el plano, o el momento, o la escena, o la secuencia, lo que más te gusta. Una sola cosa, quédate con ella. Te la pudiera llevar a tu casa. No sé, cualquier plano de estos que resumen un poco, o sea, que son como una síntesis o, pues no sé, por ejemplo, el plano en que el gigante, el asesino, mira por el retrovisor y ve aquella cosita de la niña ahí al fondo tan pequeño, esta cosa tan desproporcionada, y esa especie de gesto de hombre bueno, bonachón, mirando a la niña y cosas de esas, que está jugando a la contra y me parece un gran plano eso. El del retrovisor. Sí. Eso es un plano estupendo. ¿Y para ti, Fernando? A mí hay dos cosas que me gustan mucho. Una es más bien de guión y de interpretación, que es uno de los momentos en que Hans Rühmann está haciendo llamadas telefónicas para ver si... Las matrículas. comprobando las matrículas y fingiendo que... Y finge una vez como que se ríe mucho y de repente se queda seco. de pronto se queda inmediatamente. completamente serio. Ese es un momento que está muy bien, está fantástico Hans Rühmann, ¿no? Porque está totalmente actuando, ¿no? Es decir, es el policía actuando y cumpliendo con su función. Y otra es más visual, que es el momento que antes citaba Horacio,
en que el momento de Frankenstein, es decir, en que la niña, el contacto, la niña descubre por primera vez al gigante, al mago, y que Gerfrebe aparece al fondo y ya luego se saca la marioneta y se echa así la capa, el abrigo como si fuera una capa con la marioneta, y es una imagen absolutamente terrorífica. Yo creo que esa imagen y la de la navaja en el cuarto de baño, yo creo que son las dos que me produjeron a mí tanto terror, ¿no? Y la inteligencia de Ballester, que en ese plano cuando aparece él, parece que por un momento va a jugar como al exhibicionismo, el Gerfrebe, y saca la marioneta. Saca la marioneta. Pero ¿cómo hace eso, no? ¿Y para ti, Antonio? A mí hay un momento que me gusta muchísimo, que es cuando María Rosa Salgado al final descubre la sangre en la mano de Ruhlmann con la marioneta. Ruhlmann la mira y le hace un gesto de que no haga ningún aspaviento con eso. Entonces hay un entendimiento entre los dos y que María Rosa comprende Todo lo que ha pasado. A mí ese plano entre María Rosa con la sangre por la mano y que va a decir algo y el otro le hace un gesto y además mira a la niña, dice como diciendo, a la niña. Y hay un entendimiento que me parece precioso. A mí la escena que me gusta de secuencia es cuando él va a dar la noticia a los padres de la chica, esa que ha muerto, y con eso que hemos hablado antes, y cuando ya sale y el grito. A mí me parece que esa tiene la categoría de M, el vampiro de Düsseldorf, de Friedland. Está en esa línea, y tiene el tamaño de esa... Que es un cineasta en esa línea. Está en esa línea y además es una secuencia como cuando veíamos que había habido una víctima de Peter Lorre, botaba la pelota aquella y se oía el silbido, aquel estupendo. Esto tiene la misma sobriedad, concisión y esa cosa que tenían los cineastas de esa época, que han nacido a lo mejor todos un poco con el mudo todavía, pendiente de ellos. De contar las cosas con la imagen y todavía nada más, tienen la sensación de que la imagen es suficientemente Eso que estás diciendo es curioso. El otro día una persona ajena, le hablaba yo del cebo, y me dijo, sí, me acuerdo mucho del cebo, y me citaba una imagen de M. O sea, confundía las dos películas. Fíjate tú, claro, confundir a... Sí, es que hay un parentesco. Bueno, es que entre el Peter Lorre y Gerfrebe hay una... Me habló de una imagen de M la y yo dije, no, es del cebo. Pero yo entiendo por qué él en su recuerdo había mezclado las dos películas, claro. Porque... Son unos asesinos enfermos. Y sobre todo el estilo de Fritz Lang. Sí, me parece que es muy claro. Ese estilo está en Ladislao Baida, hasta en Marcelino Panivino, aunque cueste creerlo. Hay una cosa muy bonita en la película y es una cierta contradicción en la que incurre el comisario, porque hay todo un fragmento de la película en que lo que va haciendo el comisario es lo mismo que haría el asesino, es decir, es localizar a la próxima víctima y buscar la manera de encandilarla, ¿no? Sí. Toda esa parte es muy bonita, ¿no?